No sé si alguien no estuvo la vez pasada en la plática, pueden levantar ahí su mano o la manita de... Muy bien. Bueno, no importa porque vamos a hacer una retrospectiva de lo que pasó la vez anterior que habíamos hablado. De todo esto empieza por un motivo que es importante para todos nosotros como seres humanos, que nosotros ya vamos de retorno a nuestro origen, ¿no? Al mundo espiritual que se conoce. Y dentro de ese mundo espiritual necesitamos saber primero de dónde venimos. Y es lo que vimos la plática anterior en el sentido de que los seres humanos fuimos creados poco a poco. Junto con los seres humanos también está nuestro planeta Tierra. Entonces nosotros como habitantes de la Tierra no podemos separar la Tierra de los seres humanos. Y esto, digamos, tiene tres estados planetarios anteriores, ¿no? El primero que vimos, que se refiere al antiguo Saturno, que era este planeta solamente de orden calórico. Pero antes de que existiera este planeta, lo que ahora es nuestro sistema solar, todo nuestro sistema solar, desde la Tierra, Saturno, Urano, Neptuno y los demás planetas que vayan apareciendo, todo eso englobaba el antiguo Saturno. Pero antes de ese Saturno, ¿qué había dentro de esta, digamos, esta, todas las estrellas que vemos en las noches, toda esta constelación de estrellas que forman el zodiaco? Es dentro de esa esfera no había nada que pareciera a lo que ahora existe en la Tierra. No había ni seres, ni del reino mineral, ni el vegetal, ni el animal, ni nosotros como seres humanos. Era una entidad totalmente espiritual, pero ¿qué había dentro de esa entidad espiritual? Entidades espirituales. No sé si puedas poner por ahí, Alejandra, lo de las entidades espirituales, si lo tienes, por favor. Sí, lo busco. Sí, y lo vamos a volver a recordar porque es muy importante, ¿no? Entonces decíamos que nosotros fuimos creados por estas entidades espirituales que en los tiempos pasados se han conocido como los dioses. En los antiguos pueblos de Grecia, de Roma, de Persia, de Egipto, Caldea, Babilonia, la India, todos estos sabían de este conocimiento que los seres humanos habían procedido, nacido de los dioses o formados por los dioses. Entonces tenemos pues que en este antiguo Saturno no había más que entidades espirituales, pero esas entidades no tenían actividad, estaban en un sueño cósmico, dormían en este sueño cósmico y de pronto empieza la actividad a través de unas entidades que conocemos como los espíritus de la voluntad que derraman su substancialidad, su esencia a ese lugar donde no existe nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que derraman ellos? Lo que se conoce como voluntad. Ahí empieza nuestro origen. En este momento donde la voluntad, esta esencia espiritual, empiezan a activarse también los distintos entidades espirituales. Entonces, como pueden ver, tenemos pues tres grupos de entidades espirituales que vimos la vez pasada, que lo forman la primera jerarquía, la segunda jerarquía y la tercera jerarquía. Entonces, en la primera jerarquía tenemos los espíritus del amor, también conocidos como serafines, los espíritus de las armonías o querubines y los espíritus de la voluntad o tronos. Estos espíritus de la voluntad son los que derraman su esencia
en esa parte donde no existe nada, y esa sustancia carente de atributos, o sea, es una sustancia en un desorden, tiene que ser cambiada a través de lo que conocemos con los espíritus de la segunda jerarquía, que son los espíritus de la sabiduría o dominaciones, espíritus del movimiento o virtudes, espíritus de la forma o potestades. Entonces, esta primera jerarquía y segunda jerarquía es lo que conocemos como los dioses que nos hacen a nosotros, ¿no? Nos forman a nosotros. Y la tercera jerarquía, que son los espíritus de la personalidad, del fuego y los espíritus del crepúsculo o ángeles, pues son los que también actúan dentro de esta voluntad para ir formando distintos aspectos del ser humano, pero conducidos por la primera jerarquía. La tercera jerarquía no puede hacer nada si no es conducida, llevada por la primera jerarquía. Por eso los dioses creadores son de la primera jerarquía y la segunda jerarquía. También en la antigüedad se conoce, y también en estos tiempos a veces se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces la primera jerarquía corresponde al Padre, la segunda jerarquía corresponde al Hijo y la tercera jerarquía corresponde al Espíritu Santo. Entonces, diferentes nombres han tenido en el transcurso de los tiempos y de los pueblos, y diferentes nombres son conocidas estas jerarquías. Y Rudolf Steiner retoma este nuevo conocimiento, dándoles digamos, el concepto adecuado para nuestra época, ¿no? Por eso él los pone como espíritus del amor, de las armonías, voluntad, sabiduría, movimiento, forma. Y espíritus de la personalidad, del fuego, y espíritus de la vida o del crepúsculo o ángeles, ¿no? Entonces, generalmente siempre como que dentro de nuestro ámbito, aquí en nuestro territorio, en nuestro país, siempre conocemos mucho que los ángeles y los arcángeles, ¿no? Entonces, bueno, eso es como más conocido. Gracias, Alejandra. Bueno, entonces siguiendo esta situación, cuando ya los espíritus de la voluntad derraman su esencia, esta substancialidad que es de orden puramente espiritual, cuando decimos espiritual no se refiere a nada físico, ¿no? Tomamos palabras o conceptos de nuestro lenguaje para referirnos a algo que no tiene nada que ver con nuestra época terrenal. Entonces, esta sustancia que otorgan los espíritus de la voluntad empiezan a trabajar la segunda jerarquía, que como ya hemos visto, los espíritus de la sabiduría se sumergen dentro de esa sustancia de pura voluntad y empiezan a darle un orden. De algo caótico empieza a haber orden. Por lo mismo que estas entidades tienen el nombre correcto, ¿no? Sabiduría. Le empiezan a imprimir sabiduría a esta sustancialidad caótica de pura voluntad para generar algo. ¿Y qué es lo que se empieza a generar en ese antiguo Saturno? Lo que conocemos como el cuerpo físico de nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero nosotros tenemos un cuerpo físico mineralizado, ¿no? Tenemos sustancias, tenemos huesos, tenemos órganos, tenemos carne, tenemos dientes, uñas, cabello, en fin, todo son sustancias. Pero si nosotros extrajéramos la sustancia de todos estos, de este cuerpo físico, realmente quedaría un cuerpo físico. ¿Y qué significa un cuerpo físico entonces? Lo que nosotros vemos, nuestro relleno, digamos, y que ahora los puedo ver a ustedes a través de la pantalla, es lo que tenemos como sustancia. Pero el cuerpo físico en realidad son leyes físicas.
Entonces, la primera creación que se da para el cuerpo físico son las leyes físicas que aportan estos espíritus de la sabiduría. Luego intervienen, en realidad todos los espíritus intervienen de cierto modo desde el principio de la época saturnal, pero más van destacándose según va avanzando el estado planetario Saturno. Todos los estados planetarios están divididos en 7 grandes ciclos. Aquí no se identifica cuál ciclo es, no lo menciona Steiner, pero dentro de estos ciclos, ya en el punto medio, digamos en el cuarto ciclo, se ha generado algo. Cuando los espíritus, los siguientes de la segunda jerarquía, que son los espíritus del movimiento, se sumergen dentro de esta esencia de voluntad y ya dado un orden por los espíritus de la sabiduría, entonces se genera algo anímico por primera vez. Entonces ya no nomás hay algo espiritual, sino hay algo anímico. Y esto anímico es producto que lo conocemos como calor. El calor es un resultado de esta intervención de los espíritus del movimiento en esta esencia espiritual de voluntad ya ordenada por los espíritus de la sabiduría y produce calor. Es un calor anímico, es el calor que también nosotros nos sentimos ahora en nuestra vida, nos sentimos que tenemos un calor, pero no es un calor físico, es un calor anímico. Entonces genera el calor anímico, entonces de lo espiritual ya se pasa a algo más condensado que es lo anímico. Y entonces esos espíritus del movimiento lo que otorgan, pues es un estado donde ya aparece la parte del, digamos, del sentir, de me gusta, no me gusta, la simpatía, antipatía, de esta gran esfera calórica que no se puede ver. O sea, si nosotros con sentidos físicos no podríamos verlo, solamente si tuviéramos sentidos espirituales podríamos ver, o sentidos anímicos, podríamos ver esta esfera calórica. Pero en realidad, si nosotros con nuestros sentidos físicos viéramos este antiguo Saturno, veríamos nada, ¿no? Todo era oscuridad, no había nada. Pero había sensaciones de calor en distintos lugares. Y estas sensaciones de calores que se van formando una red calórica basada en leyes físicas, ¿no? Las leyes físicas son lo que los otorgan los espíritus de la sabiduría. Entonces, este gran esfera calórica está en medio y las entidades espirituales están alrededor de esta esfera calórica y por el otro lado tenemos lo que es todas las constelaciones, ¿no? El zodiaco, pues. Entonces, desde ahí ellos empiezan a reflejarse a sí mismos lo que están haciendo de su trabajo en Saturno, ¿no? Entonces, no solamente crean algo como es la, el cuerpo físico, sino que a través de ese cuerpo calórico se pueden ver a sí mismas. Entonces, Saturno se convierte en gran espejo para estas entidades espirituales que se sumergen, hacen su actividad, salen de su actividad y miran lo que han creado, ¿no? Antes no había que mirar. Ahí es donde empiezan ellos a observar lo que ellos mismos están creando. Entonces, después de este proceso de calor que implica los espíritus del movimiento, es una gran esfera calórica, pero no hay una individualidad, ¿no? ¿Cuándo aparece esta individualidad? Cuando los espíritus de la forma se sumergen en esta entidad calórica y de esta esfera surgen alrededor de esta esfera ya
digamos, pro- pro- unos especie de sobresaliente de individualidad. Entonces hay una cantidad enorme. Hay, por ejemplo, el ejemplo como si fuera una mora gigantesca y ahí van saliendo los corpúsculos, ¿no? Entonces, bueno, estos corpúsculos son los que ya se individualizan. Y esta individualización va de origen, por un lado tenemos el cuerpo, digamos, físico terrenal, pero por otro lado da origen al cuerpo físico de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces imaginen esta gran esfera ya dividida en muchas individualidades, ¿no? Que son cuerpos físicos. Entonces, a partir de ahí, pues ya empieza a, digamos, esta creación de estos dioses a lo que va a ser resultado de lo que ahora somos, el cuerpo físico. Pero aquí lo más interesante de ahora son estos, lo que sigue de la tercera jerarquía son los espíritus de la personalidad, también conocidos como principados o como arcáis. Y estos espíritus de la personalidad también se sumergen dentro de este ente saturnal y de manera individual, ellos, siendo grandes magos como espíritus elevados, pueden reproducir de sí mismo su propia imagen. Y esta imagen que ellos crean por sí mismos, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro pensar y podemos crear representaciones, ¿sí? Vemos un objeto, estamos ya fuera de ese objeto que vimos, pongamos por ejemplo un árbol, y nosotros en nuestra casa vimos ese árbol y podemos recordar ese árbol y nos hacemos una representación de ese árbol, ¿no? Creamos una imagen. Pero Ujú. estos magos, estas personas portentosas, crean la imagen y la sacan de sí mismos y la colocan dentro de este corpúsculo. Entonces, haz de cuenta que es como si un huevo calórico, no físico, sino un huevo calórico, que entonces ellos alcanzan a separarse de ese mundo solamente interior y hacen posible ese mundo exterior. ¿Qué es ese mundo exterior? Que pueden reflejarse ellos mismos con su conciencia y ver todo lo que es el mundo exterior saturnal. Obviamente es anímico espiritual, no hay nada físico. Eso hay que recordarlo siempre. Y entonces en este mirar ellos alcanzan esta conciencia de lo que ahora nosotros tenemos. Nosotros tenemos una conciencia de sentirnos aquí nosotros mismos como un yo y allá afuera vemos el mundo físico en sí. Para ellos eran también tener esta conciencia y este sentimiento de que son un yo y fuera de ellos está el mundo saturnal. Obviamente no un mundo anímico calórico. Y ellos alcanzan el estado de conciencia que tenemos ahora nosotros como seres humanos. Nosotros ya no nos sentimos en unidad del mundo, sino nos hemos separado del mundo. Y eso mucho se ve, por ejemplo, en las escuelas Waldorf, cuando el niño en el primer septenio es unidad con el mundo, ¿no? A los alrededor de 9 años, empieza el famoso Rubicón, que es la separación del mundo. Y entonces Ujú. ya los niños no se sienten unidos al mundo, sino que empiezan a sentirse ellos mismos como un yo que está en sí y el mundo afuera. Y eso es una de las cuestiones fuertes que se conocen dentro de la pedagogía Waldorf como Rubicon, ¿no? La separación de la unidad del mundo para hacerte consciente como yo de que el mundo está afuera. Con este ejemplo podemos ver que los espíritus de la personalidad, estas grandes magos, estas potencias enormes, también pasan, digamos, por su Rubicón y ellos mismos separan de su propia interioridad y sacan ese calor de ellos mismos o ese
digamos, astralidad de ellos y la colocan en estos corpúsculos, que son unos huevos que están ahí calóricos, y entonces ellos se pueden mirar. A partir de ahí empieza un proceso de inhalación y exhalación calórico, ¿no? Entonces, mientras están ellos inhalando, digamos, se introducen estos huevos calóricos en los espíritus de la personalidad y al exhalarlo se manifiestan nuevamente. Y así transcurre en el transcurso del ciclo saturnar esta actividad de los espíritus de la personalidad que unidos con los espíritus de la primera jerarquía, los espíritus del amor o serafines, crean lo en germen lo que van a ser nuestras glándulas, ¿no? Entonces ellos son los creadores de las glándulas que ahora poseemos. Eran los gérmenes en aquella época. Vamos a continuar como también los espíritus bueno, aquí lo importante, que entonces la conciencia que alcanzan estos espíritus de la personalidad es la conciencia humana que poseemos ahora, ¿no? Nosotros todavía nos falta avanzar mucho en nuestro periplo acá en la Tierra. Estamos, digamos, en un puntito dentro de una gran tiempo. Y bueno, eso lo veremos después. Pero lo importante de aquí, considerar que ese estado de conciencia logrado en un estado calórico, nosotros lo hemos logrado en un estado físico mineralizado, ¿no? Con las sustancias que tenemos ahora. Y esa es la diferencia. Entonces, si podemos ver todas estas entidades espirituales, lo que logran es crear algo que no existe en ese momento. Y lo que logran crear es el cuerpo físico, primeramente como un estado de calor y después pasará a otros distintos estados, ¿no? Entonces, digamos, este estado de calor se desenvuelve y se transforma en aire. El aire se desenvuelve y se transforma en agua, y el agua se desenvuelve y se transforma en lo sólido, lo mineral. Entonces, ese proceso que vamos a seguir. Siguiendo con los espíritus, estos arcángeles, estamos haciendo este resumen, lo vimos más en detalle la vez pasada. Los arcángeles lo que logran es a través de penetrar este cuerpo calórico, se desarrollan los sentidos físicos, los gérmenes de los sentidos físicos, pero no es que lo logren ellos, sino a través de lo que les proporcionan los espíritus de la primera jerarquía, conocidos como los querubines. A través de los querubines se otorgan esa facultad a los espíritus del fuego o arcángeles para poder crear los sentidos, los gérmenes de los sentidos físicos, y entonces los querubines que ven y que son los creadores realmente de los sentidos físicos, miran todo el cosmos, y en este ver y mirar todo el cosmos, se lo otorgan, se lo dan a los arcángeles para su propio desarrollo. Entonces estos arcángeles viven en esta época una conciencia distinta de los espíritus de la personalidad. La conciencia de los arcángeles es una conciencia soñadora. Y en este sueño que le vierten todas las imágenes, los querubines, ellos, esta deslumbrante imágenes espirituales, anímico-espirituales, son las que ellos perciben. Luego tenemos, pues, finalmente los espíritus de la vida, o más conocido como los ángeles. Estos ángeles también tienen como base fundamental un cuerpo etéreo, no tienen una conciencia del yo, lo mismo los arcángeles no tienen todavía la conciencia del yo, y entonces lo que ellos reciben es a través de
penetrarse en esta sustancia calórica, empiezan a percibir en su interior de estas individualidades y dentro del propio Saturno los sabores, ¿no? Entonces ahí empieza el origen de los sabores. Esta también obra mancomunada de los ángeles con los querubines. Creo que dije en vez de serafines anterior, había dicho querubines, pero son serafines los que Ujú. trabajan con los arcángeles. Corrijo, ¿no? Los arcángeles junto con los espíritus del amor y los ángeles junto con los espíritus de las armonías o querubines. Y entonces a partir de ahí empieza la creación, ya están los sentidos que se otorgan a través de los arcángeles y a partir de esos sentidos ya los ángeles empiezan a saborear sabores distintos, agrio, amargo, dulce. Ahí empiezan los sabores a través de estos sentidos que ya están ahí. Y por otro lado, hacia afuera del Saturno hay sonidos, ¿no? Entonces tenemos los sabores, los sonidos, y empieza también un sistema ahí de el metabólico. El sistema de metabólico se crea a través de los querubines y de los ángeles, ¿no? Pero los creadores son de la primera jerarquía. Entonces, a partir de ahí, pues ya tenemos ahí un panorama de lo que se logró dentro de Saturno, ¿no? Tenemos la luz puramente espiritual, la parte anímica, puramente también anímica espiritual, que lo otorgan los espíritus del movimiento, la luz espiritual la otorgan los espíritus de la sabiduría y la esencia o sustancia propiamente espiritual, los espíritus de la voluntad. Termina este ciclo saturnal o al término del ciclo saturnal, estas entidades individuales que se han sumergido las entidades espirituales, han creado las bases de lo que es el cuerpo físico, ¿no? Y al final del ciclo saturnal, los grandes espíritus de la voluntad que otorgaron esta sustancia de la voluntad son los que ellos mueven a todo Saturno y estas individuales saturnales como si fueran una máquina, ¿no? O sea, las leyes que ahí prevalecen son movidas por estos grandes espíritus de la voluntad. Y el ser humano, o digamos, el fantasma humano todavía, se ha convertido como una máquina. Entonces aquí lo importante que hay que destacar al término del Saturno, donde también nos cuenta Steiner, que gracias a que los espíritus de la personalidad, esos huevos calóricos, ya no hacen que en esta inhalación y exhalación se pierdan, sino que ven que sea posible que ellos sigan permaneciendo conscientes de esa actividad. Y para que sean permanentes de ese yo, tienen que dejar afuera algo, ¿no? Y entonces no terminan, dejan que esos huevos calóricos no sean absorbidos, sino que ellos donan, digamos, de su propia sustancia esos huevos calóricos y quedan ahí en este Saturno, ¿no? Se termina el ciclo saturnal y esto es lo más importante, porque ahí empieza el karma, digamos, de los estados planetarios del cosmos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los espíritus de la personalidad hubieran absorbido totalmente estos huevos calóricos, ya no habría algo distinto. Ahí terminaría un ciclo. Pero ellos los dejan ahí. Y al dejarlos ahí, viene un sueño cósmico donde todas las entidades pueden pasar también a un sueño cósmico, desaparece todo lo creado, se recoge, se inhala nuevamente todo y tiene que aparecer un nuevo planeta. Ese nuevo planeta se conoce como el antiguo Sol.
que no tiene nada que ver con nuestro Sol presente, igual que el Saturno no tiene que ver con el Saturno presente. Y en el antiguo Sol, ya las entidades espirituales conocidas como los espíritus de la sabiduría, ya han adquirido facultades enormes, ¿no? Ya no solamente reflejan la vida en Saturno, sino que ellos también pueden otorgar la vida. Pueden ellos de su misma sustancialidad, de su misma corporalidad espiritual, donar vida a estos cuerpos físicos. Y es lo que realmente esta es imagen del antiguo Sol, ¿no? Primero pasan por una etapa donde se hace una repetición de los procesos del cuerpo físico. Llega hasta ese momento que ya se hace esta repetición y dicen, bueno, ya los cuerpos físicos están preparados para recibir ¿qué? La vida. Entonces el cuerpo vital o cuerpo etéreo se otorga a estas entidades o seres humanos, ¿no? Entidades todavía calóricas y se les otorga la vida, el cuerpo etéreo. Entonces los espíritus de la sabiduría instilan el cuerpo etéreo vital para que otorguen vida. Pero no solamente sucede eso, sino que también ahora sí, este nuevo sol se ilumina, ¿no? Gracias a los espíritus de la sabiduría, también la vida y la luz aparece. Pero en esta vida, cuando se instila en el cuerpo físico, el cuerpo vital, queda toda una mezcolanza ahí de cuerpo físico o cuerpo calórico, para ser más claros, este cuerpo calórico y este cuerpo vital. Después pasa todo un proceso también. Acuérdense que todos los estados planetarios pasan por 7 etapas y en una de estas etapas nuevamente surge dentro de este caos, entra en una etapa de sueño cósmico pero pequeño y surge ya separados el cuerpo físico y el cuerpo etéreo. Entonces, por un lado tenemos el cuerpo físico representado por el calor y por otro lado tenemos el cuerpo vital representado por el aire, ¿no? Entonces tenemos pues estas dos cuestiones. Digamos que el calor más bien se transforma en aire gracias a el cuerpo vital. Entonces esta transformación de lo calórico al aire es el proceso donde ya el cuerpo vital ha penetrado el cuerpo etéreo. Y entonces tenemos dos cuerpos, el físico y el etéreo, como ahora tenemos también igual, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, ¿no? Y un yo. En esa época nomás había cuerpo físico y cuerpo etéreo. Y así, de esta manera, estos espíritus de la sabiduría que entregan su propia esencialidad también para formar este nuevo sol, también intervienen en este proceso los espíritus del amor. Y en combinación con los espíritus de la sabiduría, entregan a esta luz dada por los espíritus de la sabiduría el amor. Entonces, a través de la luz se encuentra el amor, ¿no? Es un principio bellísimo, ¿no? La luz dada por los espíritus de la sabiduría no solamente es luz, sino está impregnada de amor. Y a través de eso, los espíritus de la personalidad que tienen una evolución normal miran a través de esta imagen cósmica como la luz irradiada por esa esencialidad o esa virtud del amor. Entonces vean que sería un espectáculo bellísimo, ¿no? Recrearse y que también nosotros lo podemos tener si es que adquirimos los sentidos espirituales. Entonces, no solamente tenemos un mundo físico, sino que detrás de ese mundo físico está lo espiritual. Entonces, esos espíritus de la personalidad, pues han adquirido esta potencia que también ellos van
generando ahora dentro del propio cuerpo vital o etéreo lo que conocemos como las glándulas. Entonces no solamente ya están impresas en lo calórico, en lo físico, sino también en lo vital, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay un desarrollo de esto también en los distintos procesos que se llevaron en Saturno, pero ahora en este Sol. Igual lo mismo en la cuestión de estos, los arcángeles, igual perfeccionan los sentidos, pero ahora lo hacen en el cuerpo etéreo, igual que los ángeles perfeccionan esta nutrición y secreción, pero ya en el cuerpo vital. Entonces, primero trabajaron en el físico en Saturno, ahora en el cuerpo vital. Pero aquí acontece algo que es muy importante, ¿no? Surge este planeta Sol, decíamos, porque estas potencias de los espíritus de la personalidad que habían dejado esos huevos calóricos, digamos, por la forma le decimos huevos, no es que sean huevos como los de la gallina, sino huevos calóricos de orden anímico. Entonces ahí quedan y por eso surge este nuevo planeta, ¿no? Todos los espíritus de la personalidad están ahí en este nuevo sol. Pero aquí ocurre algo muy interesante que va a cambiar también la forma de un solo planeta para que surja un nuevo planeta. Hay espíritus de la personal que no alcanzan el estado de conciencia hombre o el estado de conciencia actual de los seres humanos. Por no alcanzarlo, no es propicio el desarrollo, su desarrollo en el estado planetario Sol. Entonces estos espíritus de la personalidad se tienen que retirar del Sol y formar un nuevo planeta. Entonces ahí vean cómo surgen los planetas. Los planetas no son físicos, sino que van surgiendo por necesidades de los distintos estados de conciencia. Entonces estos espíritus de la personalidad que no evolucionaron y alcanzaron el estado hombre, entonces se retiran y forman un nuevo planeta. Digamos que forman un Saturno, un nuevo Saturno, pero condiciones distintas. Pero por otro lado, también hay seres humanos que no evolucionaron y no pudieron recibir el cuerpo vital o etéreo. Y ahí quedaron, y quedaron entre los que sí evolucionaron. Y entonces ahí surge una especie de mezcolanza entre lo calórico del pasado saturnal, ¿no? Y lo nuevo, o el aire, o lo gaseoso del estado solar. Y entonces ahí aparece algo que es muy importante para conocer el desarrollo del ser humano, que ya veremos en el próximo capítulo de el estado planetario Luna. Entonces, por ese calor, también los seres humanos que ya sí evolucionaron reciben un calor que ya no les corresponde a ellos. Ese calor también es penetrado a los que ya tienen cuerpo físico y cuerpo vital. ¿Y qué sucede entonces? Los espíritus de la persona trabajan para subir un escalón que no lograron en el antiguo Saturno. Todos estos espíritus de la personalidad irradian a los seres humanos que no evolucionaron también su parte calórica. Y esto que los seres humanos normales, digamos, que tienen cuerpo físico y cuerpo etéreo, que tienen esta sustancia calórica que no debía corresponderles, sin embargo, les ayuda a los arcángeles, porque a través de este calor que no es propio para esa época solar, ellos penetran esa entidad humana y adquieren el estado de conciencia hombre. Entonces, a los arcángeles, gracias a este retraso de estas entidades, de los espíritus de la personalidad y de los
seres humanos rezagados, pueden ellos adquirir el estado de conciencia hombre. Y entonces el arcángel se sumerge en este cuerpo físico y vital del ser humano y a través de ese calor que no corresponde ya, que es un calor saturnal, encuentran la posibilidad de ellos verse a sí mismos a través de ese calor y adquieren también el estado de conciencia hombre. Y entonces ahí está la evolución, ¿no? Como algo retrasado también ayuda a los demás. Sin estos espíritus de la personalidad rezagados o retrasados, los arcángeles no hubieran adquirido el estado de conciencia de hombre. No, no podrían haber tenido yo soy un yo. Y entonces los arcángeles también irradian desde estas individualidades, también irradian ya un fulgor, ¿no? Un resplandor. Por eso son espíritus del fuego. Empieza este resplandor que ellos pueden mirarse a sí mismos a través de ese resplandor en la época solar. Y entonces, bueno, pues podemos ver pues que ahí eso que contamina a los seres humanos con cuerpo físico y cuerpo etéreo vital normal, tienen una parte rezagada que también incorporamos. Y esa parte rezagada ven no solamente lo macrocósmico, sino empieza a despertar un estado de conciencia hacia lo inferior, hacia lo calórico, ¿sí? Entonces vean ahí que también nosotros a partir de ahí es donde empezamos a desarrollar una conciencia también inferior. Nos vamos hacia lo inferior, que veremos después cómo se va desarrollando ese estado de conciencia. Bueno, a partir de ahí, los, digamos, espíritus que son rezagados empiezan unos a evolucionar y otros también siguen sin su evolución. Pero ahí pues ya hubo algo que ha cambiado totalmente nuestro sistema planetario. Por un lado tenemos una grandiosidad en el Sol, pero también tenemos ya también su oscuridad, ¿no? Entonces tenemos la parte oscura y la parte de luz. La oscuridad que viene desde Saturno, ¿no? Y la luz, que es lo solar, de los espíritus de la sabiduría. Hasta aquí alguna pregunta o algo, llegamos al punto de las 9:45. Podemos hacer como una retrospectiva para continuar con la conciencia. Entonces, en Saturno tenemos pues un estado de conciencia que adquirió los individuales, seres humanos o fantasmas humanos, como quieran llamarle, un estado de conciencia parecido al mineral de nuestro tiempo, ¿no? A una roca, a una piedra. Entonces, este mineral que está ahí tiene un estado de conciencia profundamente dormido. Así era el estado de conciencia del ser humano con el cuerpo físico solamente, ese cuerpo calórico. Después, en la luna, perdón, el sol ya adquiere el estado de conciencia como si fuera de una planta, sueña, ¿no? Tiene una conciencia soñadora. De esta manera también en el antiguo Saturno se, se les otorga, digamos, lo que es lo que va a ser en un futuro muy lejano un principio fundamental, que es el hombre espíritu. El hombre espíritu, pero en germen, ¿no? Que vamos a desarrollar, que después lo veremos en futuros estados planetarios. O sea, no más vamos a ver el pasado, sino también el futuro del ser humano. Entonces ahí en el antiguo Saturno se les otorga el germen de hombre espíritu. En el Sol ya se nos otorga el germen del espíritu de vida, que es una potencia muy elevada, estos dos que acabo de mencionar. Y también este antiguo Sol adquiere pues un estado de conciencia como lo que ahora son las plantas, ¿no? Entonces también
digamos que los seres humanos adquieren ya una formación distinta cuando los espíritus del movimiento se sumergen en estas entidades y empieza a haber una movimiento interior gracias a la vida. La vida despierta movimiento. Entonces, en este movimiento interior es parecido a lo que ocurre con la savia en las plantas, ¿no? Pero era un movimiento desordenado. Pero cuando intervienen los espíritus de la forma, ordenan este movimiento y se crea pues así la vitalidad en esta parte física gracias a la parte vital. Entonces, a este cuerpo físico ya tiene vida. Y es lo que podemos, digamos, encontrar en este antiguo sol, lo que es la vida en sí, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que dentro del Sol ha habido pues, su correspondencia de las entidades, pero ahora en el cuerpo vital. Pero lo más importante es cómo se van formando los planetas, cómo un planeta se forma, porque hay espíritus que no alcanzan su desarrollo como tal y tienen que formar un nuevo planeta. Y ese nuevo planeta influye, hemos dicho, esos espíritus que están en ese planeta. Si nosotros, por ejemplo, en esta época vemos a la luna y nomás vemos ahí una esfera blanca cuando es la luna llena, pero si tuviéramos la visión espiritual no veríamos la luna como tal, sino veríamos entidades espirituales, ¿sí? Es instinto. Muy bien. Entonces, por este suceso de estos espíritus de la personalidad rezagados que influyen sobre los seres humanos rezagados también, hay una conexión con los sentidos físicos. Y esta conexión con los sentidos físicos hace posible que el ser humano también tenga ya una visión de lo que es el mundo inferior saturnal. No solamente lo cósmico y bello de todas las entidades, sino que también se va desprendiendo una conciencia hacia lo inferior. Y ahí nos vamos a quedar por hoy para que tengan una idea. Entonces hemos visto estados de conciencia que todas las entidades espirituales al sumergirse en esta entidad calórica han evolucionado y ahora cuando se sumergen en esta entidad eh, gaseosa también van evolucionando. Entonces, todo esto sirve no solamente para crearnos a nosotros, sino sirve para que evolucionen en estas entidades espirituales, ¿no? Que habían llegado a un nivel cuando antes de que comenzara Saturno, tenían un nivel y gracias a este trabajo que desenvuelven, van ascendiendo. Así nosotros también como seres humanos en nuestra época, depende del trabajo que realicemos día con día, o vamos ascendiendo o vamos a ir entrando a este estado de conciencia inferior, ¿no? ¿Cuál sería ahora nuestro estado de conciencia inferior que está predominando aquí en la Tierra? Pues es el estado de conciencia que conocemos que solamente es materia, ¿no? Entonces, esa es la conciencia inferior que empieza, fíjense ustedes, en un estado muy anterior, que es el antiguo sol. La conciencia inferior de solo decir que lo que vemos, que lo que tocamos, que lo que comemos es real. Pero hemos perdido la conciencia que detrás de todo esto físico sensible está lo anímico espiritual que sostiene esto físico sensible. Y por eso son estas pláticas, despertar esta conciencia de que no solamente es creación física lo que está ahí, sino tiene su sustento en lo anímico espiritual. Y nosotros también como seres humanos tenemos este sustento anímico espiritual. Y por eso es importante tener una conciencia del mundo de hoy, ¿no? Porque si no, el hombre se va a sumergir solo en una conciencia material y entonces, ¿qué va a pasar?
pues va a pasar lo mismo que en el antiguo Saturno, ¿no? Van a quedar rezagados los que no puedan adquirir esta conciencia de lo espiritual, ¿no? Y entonces también tendrá su función el siguiente estado planetario. Pero por eso es muy importante ahora desarrollar esta conciencia de que todo está sustentado en lo anímico espiritual. Y este es el motivo de estas pláticas, de mirar al ser humano como creación de los dioses, pero también que estamos despertando una conciencia más elevada. Porque finalmente, pues poco falta para que este estado planetario Tierra cambie a otro estado planetario Tierra, ¿no? Poco, es decir, relativo, ¿no? Porque falta muchísimo. Pero digamos, dentro de la evolución cósmica ya estamos en la recta final. Entonces, así me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún duda, comentario, este, pues tenemos todavía 8 minutos. Sé que no es fácil, son temas que no podemos agarrarnos de lo físico sensible, sino tenemos que desarrollar una imaginación para concebir un estado planetario. Sí, adelante, Alejandra Macías. Yo me quedé tal vez con un pensamiento de pura materia, pero habías mencionado que el antiguo Saturno y, bueno, y ahora el antiguo Sol no, no son como lo que ahora conocemos, ¿no? O sea, como Sí, Saturno y el Sol. sí. Pero ahorita hiciste un comentario de la Luna, que si tuviéramos estos sentidos desarrollados, pues veríamos otra cosa. Entonces, me quedó la duda de si entonces tuviéramos desarrollados esos sentidos, también todavía pudiéramos pues ver un antiguo Saturno y un antiguo Sol, o solamente esto aplica con la Luna que hoy tenemos pues de forma física, no sé cómo si me estoy explicando, pero pues me entró esa duda, pues, como de si también aplica para los otros o solo para la luna. No, todos los estados planetarios, desde la Luna hasta Saturno y los demás que existan, Neptuno, Plutón, están, digamos, poblados de entidades espirituales. Entonces, con tus ojos físicos ves lo físico, lo externo, pero si tuvieras los ojos anímico-espirituales, verías entidades espirituales que están ahí, de distinta índole, ¿no? Sí, Gracias. por nada. ¿Alguien más? Muchas Sí, gracias. Mónica. Eh, pues me quedé pensando mucho como en esta importancia, por ejemplo, de las glándulas, ¿no? Las glándulas como cosa como su importancia y que no lo había pensado como tan antiguas y tan espirituales y cómo las tratamos hoy en día, ¿no? Con métodos muy, sí, que en algunos casos hasta las retiran Ujú. y qué profundo puede ser, ¿no? O sea, lo que significan para nosotros hoy. Sí. Sí, mira, acuérdate que dentro de todas las sustancias o todas las glándulas, perdón, tiene su sustento también etéreo, ¿no? Retiras lo físico, pero lo etéreo ahí está. Imagínate si no estuviera lo etéreo, ¿no? Pero realmente, pues esa es la conciencia muy materialista, ¿no? De ahora el cuerpo físico, hacia eso va también la parte de la conciencia inferior, ¿no? De tratar el cuerpo físico al rato con todo este desarrollo que hay de brazos artificiales, corazones artificiales. O sea, vamos hacia un robot del ser humano, ¿no?
pero con una conciencia inferior. Ese es el problema. Por eso de aquí estas pláticas de desarrollar una conciencia superior, ¿no? Que está sustentada pues entre lo anímico y lo espiritual, ¿no? Que está sustentado por estas entidades espirituales, ¿sí? Es muy importante. Pero ahorita pues se va a estar haciendo todo este tipo de situaciones que es un preámbulo de lo que viene, ¿no? Habrá seres humanos prácticamente robotizados con un pensamiento materialista totalmente. Adelante, Lucía. Hola, maestro, buenos días a Buenos todos. días. También, pues yo rápido comentar más que duda, como retomar qué importante esta idea como de los ciclos, y a mí me llama mucho la atención que en cada ciclo vuelven a repasar, bueno, fue lo que entendí, como cada etapa y cómo pues nosotras de alguna, o sea, nosotros de alguna forma lo hacemos también, pero pues como en esta idea de la espiral ascendente, ¿no? O sea, porque vamos evolucionando, estamos en otro nivel, pero volvemos a hacer como el mismo camino, ¿no? Pero ya con otro estado de conciencia y cómo esto sucedió también en la evolución de la Tierra. Bueno, fue lo que entendí, no sé si. Sí, está bien. Sí, así es, ¿no? Y también reconocer que los dioses fueron hombres en su momento, ¿no? Porque finalmente ellos a través de esta sustancia calórica y esta sustancia vital tuvieron un desarrollo, ¿no? O sea, por eso somos resultado de ellos. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de esta plática. Ya veremos el siguiente estado planetario. Pero ya tenemos pues las bases de cómo va siendo el origen del ser humano, ya su cuerpo físico, su cuerpo etéreo vital, y ya veremos el cuerpo astral en lo que se conoce como la antigua luna, hasta llegar al estado planetario Tierra, donde ya ahí se incorpora lo que conocemos como el yo, ¿no? Y vamos a ir viendo los recorridos de los distintos ciclos evolutivos terrenales hasta llegar a nuestra época de hoy, 21, bueno, 2026, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con un verso, un pensamiento de Steiner. Ser libre es ser capaz de pensar los propios pensamientos, no los pensamientos meramente corporales o de la sociedad, sino pensamientos generados por nuestro ser más interno y profundo, más original, más esencial y espiritual, nuestra individualidad. Pues gracias por estar aquí y si gusta nos veremos en la próximo encuentro. Tengan buen día.